Saludos, señores, yo soy Jaime Bobadilla. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a su análisis político. Señores, el efecto Donald Trump. Hace tiempo que no habíamos hablado del efecto Donald Trump. Muy interesado en los conflictos a nivel mundial. Hay muchos conflictos en el mundo, pero hay un conflicto del cual no podemos dar la espalda. Estados Unidos no puede darse el lujo de que haya un conflicto superior, mayor de lo que hay en Haití. En Haití parece un conflicto local, un problema político que inició con el asesinato de Jovenel Moïse, lamentable. Este magnicidio ha provocado que la crisis migratoria en Haití lleve la crisis migratoria a la República Dominicana. Lo que anunciamos hace 4 o 5 años, que esto nos iba a afectar primero a los dominicanos, pero vimos cómo los demás países también están gritando: Chile, Argentina, Perú, Panamá, Colombia. Y si seguimos para arriba, en México no aguantan. Estados Unidos vivió una crisis migratoria haitiana. Mientras tanto, la administración anterior del presidente Joe Biden no decía nada. Entonces, de todos los conflictos en el mundo, este le está picando cerca a los Estados Unidos y le está afectando. Vemos cómo en Miami siempre la comunidad haitiana estuvo ahí, pero ahora es un descontrol total. Vemos también cómo recuerdan Ohio, Springfield, Ohio. Atención, bendiciones a los que nos ven desde Springfield, Ohio, y a todos los que nos ven desde los Estados Unidos, Europa, América completa. Estas personas no sabían qué hacer en Springfield, Ohio, denunciando cosas atroces que pasaba fruto de la migración irregular haitiana. Entonces el problema le está molestando a los Estados Unidos y había un silencio de la administración anterior. Ahora con Donald Trump ha estado trabajando, creo que muy lento. Creo que Donald Trump, antes de mirar Europa, Medio Oriente, Oriente Lejano y Rusia, Donald Trump debió de resolver este problema. Vamos a ver qué fue lo que hizo los Estados Unidos, por qué, cuáles fueron las razones para designar como terroristas las bandas haitianas, las pandillas y la coalición Vivan Sam. Vamos a ver todo esto ahora. Por lo tanto, te invito a que te suscribas, actives las notificaciones, compartas en todas tus redes sociales y nos apoyes dándole a me gusta. Vamos a ver todo esto ahora mismo. El problema le está molestando a los Estados Unidos y el problema está en, como dicen ellos, en nuestro backyard, en nuestro patio trasero. No por hablar mal, no por de manera peyorativa, pero es lo más cercano que tiene. Y esto está afectando todo el Caribe, la crisis en Haití. Ya ha hecho metástasis en la República Dominicana. Luis Abinader se adelantó un poco. Al parecer sabía que Estados Unidos iba a hacer esto y lo hizo hace un mes o mes y medio, declarando también terroristas estas organizaciones. No entendíamos para qué. ¿Qué va a hacer Luis Abinader con declarar los terroristas? ¿Va a ir a resolver allá? No. Ahora los Estados Unidos, ¿qué es? Atención aquí. Yo te pregunto, ¿no es responsabilidad de los Estados Unidos ir a resolver ese asunto? No es responsabilidad histórica totalmente de Estados Unidos, pero el desastre que hay ahora solo lo resuelven los Estados Unidos. Por eso te pregunto,
¿No deberían los Estados Unidos intervenir directamente? Un ejército poderoso. ¿Qué tiempo le tomaría a los Estados Unidos resolver la situación de las pandillas? Ponlo aquí en los comentarios. Y atención a los militares que nos ven, dominicanos y también los militares en los Estados Unidos. ¿Cuáles serían las tácticas? ¿Cómo procederían? Esto es una buena pregunta. ¿Cómo procederían los militares ante una intervención norteamericana en Haití? Vamos a ver la noticia principal que nos ocupa. Estados Unidos designa como terroristas a coalición criminal y una pandilla haitiana. Eso está raro, o sea, la coalición y una pandilla. Vamos a ver cuáles son. El Departamento de Estado de los Estados Unidos designó este viernes a la coalición criminal Vivan Sam y a la pandilla Grand Grif, ambas de Haití, como organizaciones terroristas. Estos grupos se unen a una lista creciente que incluye a 8 organizaciones latinoamericanas como el Cartel de Sinaloa de México, el Tren de Aragua de Venezuela y la pandilla salvadoreña, la Mara Salvatrucha MS-13. Además del Estado Islámico y a Al Qaeda, con los que las empresas y ciudadanos estadounidenses tienen prohibido realizar negocios o brindar cualquier tipo de apoyo bajo amenaza de sanciones. Son una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos y a nuestros intereses en la nación. Estas bandas han matado y continúan atacando a personas en Haití, a las fuerzas de seguridad haitiana y al personal de la misión de apoyo multinacional a la seguridad MSS, dijo en un comunicado el secretario de Estado Marco Rubio. Recordemos que en el Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos ha sido fuertemente criticado por permitir las negociaciones, por permitir el contrabando de armas. Lamentablemente, esto es responsabilidad de los Estados Unidos. Las armas que llegan, Haití no fabrica armas. República Dominicana no fabrica armas. Tira piedras y pitolista de mito, po. Pero creo que esa es una buena medida. Sancionar a las empresas que se dedican al tráfico de armas, sancionar a las empresas que hacen negocios con estas personalidades o a los que estén allegados a ella. Ahora, y las sanciones a Gilbert Vigio en República Dominicana, esas nunca. Creo que Luis Abinader tiene ese as bajo la manga a final de su mandato. ¿No creen ustedes esto? Gilbert Vigio está señalado como uno de los principales financistas o financieros de las bandas criminales. Está señalado, no sé si hay pruebas, pero está señalado. Fiel colaborador de Luis Abinader, o también algunos dicen que es Luis Abinader que colabora con él, que Gilbert Vigio es el que manda en el Congreso, en el Palacio Dominicano con relación a los hidrocarburos. No van a sancionarlo nunca. Un hombre que ya está sancionado en Estados Unidos y en Canadá. Pero hemos visto cómo se piden también sanciones a las empresas que hagan negocios con estas organizaciones o que de cierta manera estén vinculados, y se puede determinar todo eso. Nada llega a lo loco. Las armas que llegan en Haití se sabe por dónde pasan. Por lo tanto, entendemos que la medida, el gobierno de los Estados Unidos, de Donald Trump, la administración Trump, solamente tiene 100 días y ya está tomando esta medida. Entendemos que está muy bien. Ahora, lo que dije, ¿no creen ustedes que Luis Abinader venga y declare que terrorista o persona o sancione a Gilbert Vigio en último momento para que el PRM pueda seguir en las elecciones? Y muchos aplauden, pero tiene 5 años trabajando en el gobierno. Vamos a continuar con la noticia. Vivam Sam surgió en el 2003, mediante la alianza entre la GNF y GPEP, las dos principales bandas criminales que operan en la capital haitiana, Puerto Príncipe, casi totalmente en control de las pandillas en medio de la actual crisis que siguió al asesinato del presidente Jovenel Moïse
en el 2021. Por eso creo que esto está mal. Esto es 2023. Vivan San surgió en el 2023, no en el 2003. Pudiera equivocarme, pero creo que ese es el dato. Esta coalición ha lanzado ataques coordinados contra infraestructura crítica en Haití, incluyendo prisiones, edificios gubernamentales y el principal aeropuerto de Haití en Puerto Príncipe, el aeropuerto Toussaint Louverture, como parte de una campaña que, entre otras cosas, forzó la renuncia del ex primer ministro haitiano Ariel Henry en 2024, afirmó un comunicado del Departamento de Estado. Los individuos o entidades que provean apoyo material o recursos a Vivan Sam o Grand Grief pueden enfrentarse a cargos penales y no ser admitidos o expulsados de Estados Unidos, indicó Rubio. Grand Grief está considerada como la mayor y más peligrosa pandilla de la región de Artibonito, clave por ser la zona de mayor producción de arroz del país caribeño. Producen arroz, pero ese arroz no lo venden en Haití, no lo consume el pueblo. Los que van a los hoteles en Cabo Haitiano y en la zona turística de Haití comen ese arroz americano y productos americanos. Los supermercados es productos americanos. Entonces, ¿qué hacen con el arroz de haitiano? ¿A dónde lo venden? Esto es otro tema que uno tiene que también analizar en algún momento. Según el gobierno estadounidense, la banda ha sido responsable del 80% de las muertes de civiles reportadas en Artibonito, así como de ataques a la policía haitiana y a la misión internacional de seguridad liderada por Kenia, entre ellos el asesinato de un oficial keniano en febrero pasado. Ahí está, señores, Estados Unidos. No podemos decir que la medida fue tarde porque el gobierno y el efecto Donald Trump solamente lleva 100 días y ya ha designado a las pandillas en Haití como terroristas. ¿Tú crees que estas medidas funcionen primero a corto plazo? Necesitamos que funcionen a corto plazo. Ahora, ya en el papel, porque el papel lo aguanta todo, ya está todo listo. Y hay una misión de seguridad aprobada por una resolución el 2 de octubre del 2023 en el Consejo de Seguridad y por eso enviaron la misión de Kenia a Haití. Ya Estados Unidos está dando pasos a nivel jurídico, porque esto es a través del Departamento de Estado. ¿Qué más falta? Porque con un documento tú no vas a ir donde Jimmy Cherizier. Mira, Jimmy, tú eres un terrorista, ríndete. Y Jimmy, ándala, por. Ay, Dios, ay, dame ese bembita. Ya perdí porque me declararon terrorista. No, señores, eso no es así. Tú puedes ir con lo que tú quieras con Jimmy Cherizier. Si tú no vas armado, no vas a hablar nada. Por eso Jimmy Cherizier hace lo que le da la gana. Porque tiene más armas, más dinero. Jimmy Cherizier maneja más armas, mejores armas, mejor preparado militarmente, tiene más hombres, tiene más recursos. El Estado haitiano, el gobierno haitiano no sirve. Kenia no da pie con bola. Este papel, este documento, esta designación, es muy probable que tampoco funcione para nada. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Jimmy Cherizier no va a hablar con nadie. Se necesita una intervención norteamericana relámpago en Haití. ¿Estás de acuerdo con esto? Ponlo ahí en los comentarios y nos vemos en otro video más. Gracias por la gentileza de su atención, a suscribirse, compartir y darle a me gusta. Feliz resto del día.